Como cualquier material plástico, hay que entender de qué están formados los plásticos para poder saber qué efectos pueden causar. Los materiales plásticos están formados por polímeros, el polietileno, el PVC, el polipropileno, etc. Pero a estos polímeros es necesario añadirles una gran cantidad de aditivos químicos para poderles proporcionar las características del material que queremos fabricar, ¿no? Pues para hacerlo más duro, más flexible, darle color, darle resistencia a las llamas, resistencia a la degradación solar, etc. Entonces, los efectos que pueden causar pueden ser o efectos físicos por el polímero en sí que lleva, o bien efectos químicos por estos aditivos químicos que lleva asociados. Entonces, si nos centramos en los problemas físicos, básicamente es que cuando un animal de un ecosistema ingiere, ya sea de manera voluntaria porque lo confunde con alimento o de manera involuntaria, un microplástico, estas partículas pueden llegar a obstruirle su aparato digestivo y pueden también llegarse a acumular en su estómago. Si se acumulan en el estómago, les dan una sensación de saciedad, con lo cual dejan de comer y pueden llegar a morir por inanición. También les puede provocar úlceras, ¿no? El hecho de ir acumulando estos materiales les puede llegar a producir úlceras. Estos serían básicamente los principales riesgos físicos. Pero el otro problema, que es el que no se ve tanto, pero que quizás es también muy preocupante, son los efectos químicos. Los aditivos químicos que lleva asociados el polímero, cuando el animal ingiere este polímero, se liberan del polímero y quedan acumulados en los tejidos del animal. Pueden quedar acumulados en el músculo, en el hígado, incluso según qué compuestos son capaces de llegar al cerebro. Y entonces una exposición continuada a este tipo de aditivos químicos a la larga puede llegar a provocar ciertos efectos de salud en los animales. El problema, como siempre, es que hasta que algo no se legisla, no se deja de utilizar, aunque se sepa que es dañino. Y el ejemplo más claro está con el bisfenol A, ¿no? El bisfenol A hace más de 50 años que se sabe que claramente es tóxico. Con los avances científicos en los últimos años se ha visto que aún es más tóxico de lo que pensábamos, pero a pesar de eso seguimos utilizando bisfenol A en infinidad de aplicaciones y solo se ha restringido en unos pequeños casos, ¿no? Luego también hay el agravante de que cuando un compuesto se prohíbe, por ejemplo el bisfenol A, si se ha prohibido para ciertas aplicaciones, pues la industria química lo que hace es desarrollar un compuesto muy similar, el bisfenol S, por ejemplo, que lo único que hace es cambiar una cierta parte de la molécula para que ya no esté legislado y se pueda utilizar porque es un compuesto diferente, pero que por sus propiedades físico-químicas es muy probable que vaya a tener los mismos efectos tóxicos que su predecesor. Hay que entender que para que puedan haber evidencias científicas de que un nuevo compuesto es tóxico, esto requiere muchos años de investigación de diferentes grupos de investigación de todo el mundo. O sea, no es algo que se pueda determinar con cierta rapidez. La nueva tendencia que se quiere tomar, son las intenciones, a ver si realmente al final se lleva a cabo desde la Unión Europea, es que a partir de cierto momento, contra antes mejor, las prohibiciones que se hagan sean de familias de compuestos, no de un compuesto determinado. O sea, si se prohíbe el bisfenol A, no prohibir el bisfenol A, sino prohibir los bisfenoles en general. Si se prohíben los eftalatos, no prohibir un eftalato en concreto, sino prohibir la familia completa de eftalatos. Yo siempre digo que no podemos pensar hoy en día en un planeta de plástico cero. Eso es una utopía y quizás tampoco es necesario llegar a esos puntos, ¿no? Cuando hablamos de que hay un problema muy importante de contaminación por plásticos, se debe sobre todo al uso abusivo que hacemos de ese material. Eso no quiere decir que no lo podamos utilizar para ciertas aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, para todas las aplicaciones médicas que se utiliza el plástico, pues bienvenido sea, ¿no? Pero si tenemos en cuenta, por ejemplo, que el 40% del plástico que se fabrica mundialmente se utiliza para embalaje, y creo que todos somos conscientes de que estamos sobreembalando todo lo que consumimos, pues eso sería una buena manera de poder reducir en parte el problema de esta contaminación. La idea, por supuesto, para poder combatir la contaminación por plástico, en primer lugar, es reducir el consumo que hacemos a día de hoy.
En segundo lugar, en aquellas aplicaciones en las que es necesario utilizar plástico, intentar desarrollar materiales que sean más fácilmente biodegradables, que no sea que tires una botella de agua y tarde 400 años en poderse degradar, ¿no? Que sean materiales que se degraden mucho más rápidamente. Y por último también desarrollar alternativas de aditivos químicos que no sean tóxicos como los que conocemos hoy en día que son tóxicos. Entonces, son diferentes puntos que hay que arreglar para combatir este problema de contaminación. Durante muchísimos años solo se utilizaban retardantes de llama bromados. Entonces, bueno, ya se vio y se evidenció que esos retardantes de llama eran muy dañinos, de hecho están prohibidos por la Convención de Estocolmo a nivel internacional. Entonces, el tema es, pues vamos a desarrollar retardantes de llama que no sean bromados, que sean, no sé, pues hay otros que son con base de nitrógeno o de otro tipo. Entonces, bueno, un poco la idea es intentar buscar alternativas realmente diferentes a lo que ya sabemos que es tóxico. O sea, los compuestos orgánicos halogenados con cloro, con bromo, y ya tenemos mucha evidencia por casos más anteriores, incluso como los pesticidas, DDTs, etcétera, que son muy persistentes y muy tóxicos, ¿no? Bueno, la Unión Europea en el tema de microplásticos sí que es verdad que ha hecho algunas regulaciones en los últimos años. Por ejemplo, se ha prohibido el uso de microplásticos en cosmética, ahora se ha prohibido el uso de microplástico en purpurinas, en determinados puntos están tomando esas medidas, pero yo creo que hay que tomarlo más a lo grande, ¿no? Por ejemplo, hay el caso que es más cotidiano, que ya no es de ninguna empresa ni nada, que sería, por ejemplo, lo que todos hacemos en nuestras casas cada vez que ponemos una lavadora de ropa. La cantidad de microfibras que vertemos en el desagüe de las aguas de nuestras lavadoras es increíble, y eso es una actividad que hacemos cada uno de nosotros a diario en nuestras casas. Existen algunas lavadoras, por ejemplo, que están introduciendo filtros para evitar que el agua del desagüe de la lavadora contenga ese nivel de microfibras y poderlas retener, ¿no? Yo creo que son pequeñas medidas que hay que ir tomando en aquellos focos de contaminación que ya conocemos para intentarlo reducir. Pero sin duda, el poder reducir la contaminación por microplásticos, la principal manera de reducir la emisión de microplásticos es reducir el uso de material plástico. O sea, todo radica en lo mismo. Contra menos plástico utilicemos, menos microplásticos generaremos en el medio ambiente. Evidentemente, nosotros siempre decimos que se ha hecho mucho hincapié en la contaminación por plásticos en la concienciación ciudadana, ¿no? De vamos a reciclar, vamos a evitar el consumo de tanto plástico, pero es lo que dices, cuando vas a comprar fruta, si te encuentras las 2 manzanas envueltas en una bandeja de plástico, pues estás obligado a comprarlas así, ¿no? Entonces, el tema es regular y legislar. Y legislar de verdad, porque por ejemplo la última ley de residuos que se aprobó el año pasado, pues por ejemplo prohibía el uso de plásticos de un solo uso, de platos, vasos, etcétera. Habría que controlar si eso se está llevando a cabo, porque yo sigo yendo al supermercado y la única diferencia es que ahora te venden el mismo vaso de plástico, lo único que en vez de ser de un solo uso te etiquetan que lo puedes reutilizar 3 o 4 veces. Entonces, bueno, hay que tomar medidas legales y luego ser conscientes de que se están aplicando y que son efectivas, ¿no? La base toda es de la fabricación de nuevo material plástico virgen. O sea, por más medidas que se estén tomando, que se van tomando pequeñas y tal, el problema es que cada año estamos produciendo más toneladas de plástico virgen en el mundo. Entonces, mientras esto no se ponga freno, el problema va a seguir incrementándose, ¿no?